Buenas tardes, hermanos de Manuel. Yo como niña sirvo en el templo, orando, cuidándolo, el templo, poniendo atención a mis clases, leyendo la Biblia, cantando, orando, tratando de cumplir con los 10 mandamientos, aprendiéndome textos, obedeciendo a mis papás y de muchas otras maneras. Recuerden, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. De la iglesia de Manuel les mandamos un saludo de parte de la familia Rosario. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Es orando, cantando, bailando y escuchar y obedecer a nuestros papás y también leyendo la Biblia. ¿Cómo lo pueden hacer los demás niños? Es igual. A mí me gusta este versículo que es Salmos 1:1. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. A través de las experiencias que he tenido en esta etapa de mi vida, me gustaría compartirles cómo es que he podido dedicarle mi vida a Dios. Primero tuve que darme cuenta de los dones a los que fui llamada. Uno de los principales dones que me dio identidad fue la parte musical, siendo ministra de música en la iglesia por varios años. Eso me dio a mí el poder desarrollar diferentes habilidades y aptitudes, como lo fue la docencia. Gran parte de mi vida desde a muy temprana edad fui maestra de niños, tanto en la escuela bíblica dominical como en la escuela bíblica de vacaciones. Esto me permitió darme cuenta de mi verdadera vocación, que era ser maestra. Hoy por hoy soy maestra de primaria y todo se lo debo gracias a esa dedicación y empeño que nuestro Dios pone en cada uno de nuestros corazones. También me di cuenta que a pesar de que iban pasando mis años, Dios me iba utilizando de gran manera de acuerdo a su voluntad. Otra de las cosas que he podido vivir gracias a su misericordia fue el ser líder de jóvenes. Esas habilidades fueron desarrollándose poco a poco en diferentes casos, desde ser presidente de la Sociedad de Jóvenes en mi iglesia, como ahora ser presidenta de la Unión Presbiterial. También es a través de los dones que Dios te va mostrando cuál es ese propósito eterno que Él quiere darte. Entonces no podemos estar callados, no podemos estar ciegos hacia lo que Él quiere que hagamos, y debemos siempre ser y tener un corazón dispuesto a servirle en cualquier momento de nuestras vidas. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15 dice así: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habitualmente existen tres maneras en las cuales nosotros tratamos de infundir, o se nos ha enseñado que debemos de infundir el aliento o la esperanza de servir a Jehová, de servir a Dios. Nuestro servicio y nuestra dedicación a Dios normalmente está permeada por una de estas tres cosas. Lamentablemente dos de ellas no son muy buenas, y es por ello que no traen los resultados que normalmente queremos. Si algún día te has puesto a preguntar por qué en la iglesia pareciera ser que a veces el servicio no es tan bueno, o que nuestra dedicación, o que las personas no se dedican por completo o no se entregan de lleno al servicio a Jehová, tiene que ver porque de estas tres maneras en las cuales se infunde el deseo de servir a Jehová, han escogido la equivocada. La primera de ellas, esa manera de infundir el servicio a Jehová, tiene que ver con el temor. Es decir, muchas veces hemos escuchado que se nos dice: tienes que trabajar para la iglesia,
tienes que servir a la iglesia, tienes que ayudar en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, Dios te va a castigar, ¿no? Y también hay muchos panfletos, muchas ilustraciones que apoyan esta idea, ¿no? En la cual si tú no sirves de lleno, si tú no te entregas de lleno, hasta te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces pareciera ser que tratan de infundir en nosotros el temor para que nosotros entreguemos nuestra vida y entreguemos nuestro servicio completo a Dios. Este punto quiero dejar muy claro que está equivocado. La verdad es que no tiene nada que ver el lugar a donde vamos a parar después de la muerte con nuestro servicio a Dios o nuestra entrega a Dios. Es verdad, hay una consecuencia de nuestros actos y nuestras actitudes, pero no necesariamente tiene que haber esta relación. Lo digo porque cuando la gente toma el servicio a Dios en base al temor al infierno, el temor al castigo, va a llegar un momento en el que su temor va a desaparecer. Va a llegar un momento en el cual ya no van a sentir ese temor y ¿qué creen? Es ahí cuando viene la falta de interés, la falta de actividad, la falta de crecimiento en las actividades de la iglesia. Es decir, el temor no siempre es la manera adecuada bajo la cual nosotros debemos de infundir aliento para que la gente se entregue o se dedique al servicio de Dios o a las tareas de la iglesia. El temor normalmente va a llegar un momento en el cual ya no va a surgir el mismo efecto, en el cual se empiezan a crear pensamientos como comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Es decir, si ya sabemos que no estamos dedicando nuestra vida a Dios, pues sigamos como estamos, total. Llegará un momento en el cual recibirá un castigo por todo, ¿no? Es decir, esta primera manera de alentar el servicio a Dios no es correcta. El temor no es correcto. La segunda manera habitual en la cual se tiende a alentar el servicio y la dedicación a Dios es con ganarse el favor de Dios. Es decir, también se ha alentado por mucho tiempo esta idea de tú tienes que servir al Señor, tú tienes que dedicar tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a recompensar, porque Dios te va a dar muchas cosas, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo que tú quieras, ¿no? Y también levantamos esta idea hasta tal punto, o estiramos esta idea hasta tal punto en el que llegamos a decir, tú tienes que dedicar tu vida a Dios y tu servicio a Dios y tienes que dedicarte al Señor, tienes que participar en todas las actividades, tienes que ser muy activo. ¿Por qué? Porque así Dios te va a tener en su presencia. Es decir, otra vez nuevamente pareciera ser que en esta ocasión, con nuestro servicio a Dios, con nuestra dedicación a Dios, queremos comprarlo. Queremos ganarnos su favor, queremos ganarnos sus bendiciones. Y entonces muy sutilmente se empieza a meter la idea en nuestra cabeza de que entre más cosas yo haga, más bendecido voy a ser. O que entre más cosas yo haga en la iglesia o participe en la iglesia o que mi vida esté completamente dedicada al servicio de Dios, menos pruebas voy a tener, menos dificultades voy a pasar. Pero nuevamente esta idea también es errónea. Sobre todo porque supongamos que estamos siendo miembros muy activos de la iglesia. Sumamente activos. Dedicamos nuestra vida de lleno al crecimiento del evangelio, a las actividades. Nos dedicamos mucho. ¿Y qué pasa cuando viene una prueba? Tendemos a decepcionarnos. Tendemos a pensar, pero ¿por qué si yo trabajo, si yo hago? ¿Pero por qué si yo dedico mi vida a Dios? ¿Por qué si yo dedico mi tiempo al Señor? ¿Por qué si yo todo el tiempo me la paso ayudando? Y entonces viene una decepción constante, en la cual nosotros creemos que dado que nosotros participamos, actuamos o somos miembros muy activos, muy proactivos de la iglesia, es que merecemos un favor especial de Dios. Cabe recalcar nuevamente y quiero mencionar que esta idea también es errónea. Dedicar nuestra vida a Dios por una especie de recompensa creo que no es lo adecuado. La tercera manera en la cual debemos de alentar nuestro servicio, nuestra dedicación a Dios, es en forma de gratitud. Creo yo que es la manera más adecuada y más acertada, sobre todo la manera que la Biblia nos presenta para alentar nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio para con Dios.
en cualquier actividad que realicemos. ¿Por qué? Nosotros ya hemos recibido, ya hemos sido librados del castigo de nuestros pecados. Es decir, esta primera manera de ver el servicio a Dios como de temor ya no tiene que habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido librados de el castigo de nuestros pecados. Por otro lado, si nosotros quisiéramos ganarnos el favor de Dios, nosotros no somos nadie para hacerlo. Por el contrario, nosotros seguimos teniendo muchas deficiencias. Sin embargo, Dios no nos mira a nosotros, mira el sacrificio de su Hijo Jesucristo efectuado en la cruz. Es decir, ya somos presentados delante de Él sin mancha. Ya no necesitamos ganarnos su favor. Entonces, esta idea de servir a Dios en base a la gratitud es, creo, más poderosa que cualquier otra manera en la cual tú puedas pensar en el servicio a Dios. Es decir, tú sirves a Dios, yo sirvo a Dios, tenemos que servir a Dios en gratitud, porque le agradezco lo que Él ha hecho por mí, aunque no lo merecía. Porque le agradezco lo que Él ha hecho por mí, aunque yo no soy la mejor persona. Y porque yo puedo estar confiado y tranquilo de que no voy a perder eso que Él me ha dado. Que no voy a salirme de sus brazos porque Él siempre me va a cuidar. Entonces, pensar en el servicio, en la dedicación a Dios, siempre tiene que hacernos pensar en la gratitud que tenemos hacia el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Dado que yo le agradezco al Señor lo que ha hecho por mí, es que yo trabajo para Él. El pasaje que acabamos de leer es muy interesante porque Josué está diciéndole algo similar al pueblo. Le está poniendo una encrucijada y les está diciendo, ustedes deciden a quién servir. Ustedes deciden a quién dedicarle su vida, por quién trabajar. O a los dioses de Egipto, o a los dioses de los amorreos, o a Jehová Dios Todopoderoso. Y muy interesante porque él al final dice, no me importa lo que ustedes decidan, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que lo lleva a Josué a decir estas palabras? Versículos previos a lo que él dice, a esta encrucijada que él pone de tú decides a quién servir. Él hace una remembranza de todo lo que Jehová ha hecho a través de la historia del pueblo, desde Abraham hasta la conquista en Canaán. Y es ahí donde Josué puede decir, yo en agradecimiento por todo lo que Jehová ha hecho por mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, cuando tú tengas dudas y cuando tú tengas obstáculos que te impidan servir al Señor, piensa en esto. Piensa en todo lo que Jehová ha hecho por ti a lo largo de tu vida. Piensa en cómo el Señor te ha rescatado de todos los lugares en los cuales te has encontrado. Y ten confianza en que así seguirá siendo. Y entonces, en gratitud, tú podrás decir, yo y mi casa serviremos a Jehová.